Bueno, ya vieron las proyecciones. Yo creo que fue estratégica la salida de Meade, que salga el primero a decirlo, pues eso de tajo obliga a los demás a aceptar. Claro. Y ya luego el llamado Bronco, pues todos sabemos quién es. Yo no sé si ese dato del 0.6 sea real, ¿no? Está raro. Está abultado el de Anaya. Bueno, también dime en qué medio escribes y te diré quién eres, ¿no? El financiero Bloomberg es totalmente volcado con Anaya, lo mostró pro Anaya, pro Soros, por Bloomberg mismo en Nueva York. Acuérdate que en México todos nos conocemos a ciertos niveles. Sí. Entonces, se me hace muy abultada la cifra que apareció ahí de Anaya. Él acepta su derrota, pues ya. Ahora, lo que está en duda es si Andrés va a tener de 40 a 50%. Es importante, muy importante, porque eso también puede jalar a la Cámara y al Senado. Claro. Eso no lo podemos perder de vista. Ahora, está en juego las 9 gubernaturas. Sí, yo creo que queda muy clara, dos quedan muy claras. ¿Cuáles? La de Guanajuato, por el PAN, feudo, pero ahí nada más tendría una el PAN, que es importante. Jalisco, que es un partido, Movimiento Ciudadano, que hacía parte de la coalición con Anaya, del famoso frente con el PRD, donde está teniendo la cabeza Alfaro, Enrique Alfaro, que era muy previsible. Ahí lo interesante va a ser el segundo lugar, porque Jalisco es el occidente de México, es un feudo electoral fundamental, y el segundo lugar, como yo tengo contactos en Jalisco, me estaban enviando reportes y me decían que no tuvo mal desempeño Morena, lo cual es un fenómeno, porque no es su feudo. Morena siempre fue un fenómeno del centro hacia el sur, donde está la mayor parte de pobres y el menor crecimiento del país. No es gratuito, ¿no? Claro. Es decir, hay una correlación de pobreza con el voto también. Y obviamente la mayor parte de los mexicanos son pobres. Date cuenta, 85%, ergo, pues obviamente tiene ahí un gran porcentaje Andrés Manuel. Y ahí lo interesante es de que haya penetrado en esa región, en ese bastión inexpugnable, Morena, y haya dejado en tercer lugar al PRI y o al PAN, no lo sé todavía cómo viene, hay que ver bien. Hay que ser muy meticulosos. Sí. Eso, bueno, el sur arrasa a Andrés Manuel, como esperado en su feudo con Adán López. Creo que va a llevarse más del 60%. Igual mis contactos de ahí en forma directa me lo hicieron saber. En Chiapas igual, arrasa con Rutilio. Los conozco muy bien a los dos, de antaño. Van a ser excelentes gobernadores. Van a tener un gran binomio, porque son las ruinas arqueológicas, son mayas, tienen mucha agua. Que el siglo XX sí fue del petróleo, el siglo XXI lo será del agua. También no hay que perder de vista esto. Andrés entiende muy bien esa situación. Yo diría que va a haber una gran conectividad, un binomio entre Chiapas y Tabasco. El mismo Andrés Manuel, donde vive y tiene su rancho que se llama Palenque, aunque está cerca de la capital de Tabasco, que es Villahermosa, donde él nace obviamente en Tepetitán, que es una región de Tabasco. Palenque, donde están las célebres ruinas mayas, pertenece a Chiapas. Eso es importante, para que veas. Él es chapaneco, tabasqueño, y ha dicho incluso que es hasta veracruzano, porque su mamá es veracruzana. Hay que conocer también la biografía de los candidatos. Y en Veracruz estaba siendo muy competida, está que arde la elección en Veracruz. Sí. Yo tengo datos de todo, no me atrevo a darlos todavía, hasta no ver ahí el final. No, este es de último inning, ¿eh? Okay. Yo creo que Veracruz va a ser igual, que es un estado beisbolero, va a ser de último inning donde se va a decidir. Puebla estaba muy apretada también. La Ciudad de México se la lleva de calle Andrés Manuel con su candidata. Y Morelos también, que es el sur. Pero hay más que nada por rechazo, porque es un futbolista, Cuauhtémoc Blanco. Y ni siquiera es de Morena, es del partido Encuentro Social, que es el aliado en la coalición con Andrés y el PT. Para juzgar por esta enumeración que nos está haciendo, se rehace el mapa político completo prácticamente. Sí y no, porque
Bueno, lo que pasa es que el gran perdedor es el PRD. Es decir, el PRD se desploma en todos lados. Morelos es PRD, Tabasco es PRD. Sí. Eso es importante verlo. En Chiapas era PRD y luego era verde. Ya ni sé de qué color acabó, con tantos colores. Es muy calidoscópico. Ese estado lo conozco perfecto por razones personales. Pero hoy es sin duda alguna. ¿Y eso se debe al hartazgo de la gente? ¿O hay otros factores que entran en juego? Bueno, en Tabasco es la crisis económica. Menos 11.2 pesó. Acá hay que mirarlo. Sí, porque era PRD. Hay cada estado, hay que verlo. Tiene su. Claro. Por ejemplo, tú me dices Veracruz. Veracruz son muchas fórmulas. Cada estado tiene su fórmula. No puede uno hacer una generalización. Claro. Sí puede tener una generalización en lo de Andrés, la corrupción, la impunidad, todo eso, la violencia. Por ejemplo, Veracruz es la violencia. Es también la corrupción. Un gobernador apresado. Pero no, el PAN tampoco, como decimos en México, no canta mal las rancheras. Es más, a veces las canta mejor que el PRI. Lo que es que el PRI se está llevando toda la mala fama, pero el PAN ahí se va, Claro. Es más de lo mismo. Y en Puebla también es otro nepotismo. Fíjate, en Veracruz el padre, y eso que son paisanos míos, son libaneses de origen, como yo lo soy, pero yo soy más amigo de la verdad que de mis paisanos. Y él quiso imponer a su hijo, y obviamente parece ser que se está tambaleando esa fórmula. Y en Puebla el gobernador Moreno Valle quiso imponer a su esposa, y también la gente no... Mira, aunque pierda Morena en esos dos estados, el haber estado tan apretado con gobernadores que le llaman en inglés incumbent, es decir, titulares, sí, es una gran señal. Y obviamente eso se traduce en la elección general de Andrés Manuel a nivel de la República. Y Morelos yo creo que esa le va a encantar a Andrés Manuel, es la que más le va a gustar. Porque ahí está un enemigo de la muerte, tabasqueño como él, Y bueno, no es tabasqueño, es tabasqueño fake, pero el padre fue tabasqueño, que es Graco Ramírez, que siempre criticó a Andrés Manuel y era verdaderamente un mercenario del PRD. Por desgracia, mira, hay elementos, yo diría, no quiero generalizar, hay elementos fractales interesantes en el PRD, pero por desgracia fue cobijado por verdaderos mercenarios que se vendían al peor postor y al mejor impostor, de ese tamaño. Por ejemplo, tienes lo que se les llaman los chuchos, los galileos, toda esa fauna. Sí. Yo creo que esa es la gran noticia, la derrota del PRD, que ya no le servía a nadie, más que al sistema y al gobierno en turno, porque esos servían igual. Esos le han servido a todo mundo. Te puedo hacer su historia toda la noche y no creo que tengas paciencia para escucharlo. Entonces, esa es una gran noticia, la derrota del PRD. Para Andrés, en lo personal, haber derrotado a Graco Ramírez con un futbolista, imagínate. Ese Andrés hubiera puesto una varilla y hubiera ganado en el sur. Fíjate de qué tamaño es el tsunami, que obviamente se da más en esa parte del centro. El centro siempre fue su feudo. Sí. Por ejemplo, el que es jefe de gobierno ahora, que desapareció y se fue en alianza con Anaya en esto del frente, pues Andrés lo escogió. Él lo escogió con el PRD en ese momento. No existía Morena como partido. Morena lleva 4 años. Estamos hablando de un proceso de 6 años. Entonces, aunque como movimiento tiene más, lo que pasa es que te toma tiempo con esta tramitología, ¿no?, y burocrática que tiene el INE. No es tan fácil obtener el permiso. Por eso, mira, Andrés, hay que reconocerlo, siempre jugó a las reglas del sistema y hoy el sistema lo deja llegar. Porque si no, mira, no lo hubieran dejado llegar jamás. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí es antistable, más que nada yo diría, fue un referéndum en contra de Peña Nieto. Yo así lo pondría en resumen. Y un referendo del modelo, ¿no? Del modelo neoliberal, sí, que no dio resultado. Porque mira, quienes ganan en Chiapas y Tabasco, básicamente son antineoliberales. En Morelos, digo, no me hagas hablar de un jugador de fútbol.
ni sabe qué es el neoliberalismo ni nada, como Cuauhtémoc Blanco. Es un buen futbolista, pero de aquí a gobernador, bueno, es que esperemos que no se le revele mañana al presidente de la República. Es decir, necesita de asesoría. Es decir, no, si mañana vamos a empezar a poner futbolistas, vedettes, bueno, pues ya, ya que gobierne el mundo Hollywood, ¿no? Y tenemos que esperar también los resultados de las cámaras, ¿no? De senadores y diputados. diputados. Yo seguiría esa. Bueno, falta Yucatán, sí, donde está muy apretado Yucatán. Quizás sea el único estado, pues dije quizá, que gane el PRI. Muy apretado también, porque ahí el PAN se escindió. Si no se hubiera escindido, quizás hubiera ganado el PAN. Pero al fracturarse, y una de las fracturas se va con Morena. Fíjate qué interesante, que Morena no tenía ni presencia fuera de una ciudad que se llama Valladolid, que es la segunda más importante de Yucatán. Pues realmente no tenía y fue por accidente que se ganó esa alcaldía. En realidad no tiene una presencia vigorosa Andrés Manuel ahí, aunque tiene a su gran amigo, un gran periodista, Menéndez, que es del periódico Por Esto, donde él inicia a escribir. Eso poca gente conoce esa anécdota. A mí me la ha contado el mismo Mario Menéndez. Ahí empieza a escribir como cronista deportista, porque él es beisbolero. Andrés Manuel no es futbolero, es beisbolero. Qué interesante todos estos datos que nos está dando. Y otros también interesantes que tiene Giovanni allí guardados bajo la manga.